Muchísimas gracias, Katia. Buenos días a todas las personas acá conectadas en este segundo encuentro. Les agradecemos muchísimo el interés, la responsabilidad y el apoyo a esta iniciativa. Me corresponde a mí, pues, darles la bienvenida porque, como les comenté hace un mes en la sesión de septiembre, este espacio es un espacio que ideamos de manera conjunta doña Katia Escalante de la Escuela Judicial y también la Red de Educación en Derechos Humanos, identificando el interés y la necesidad de abordar esta temática. Y entonces, en el marco de las reuniones mensuales de la Red de Educación en Derechos Humanos, es que abrimos este espacio y lo abrimos de manera tal que no solamente las personas que integramos la red pudiéramos aprovechar esta capacitación, este espacio de aprendizaje, sino todas ustedes, ¿verdad? Porque hemos visto, todas y todos hemos visto que el interés ha sido grande, ha sido amplio, lo cual nos alegra muchísimo. Antes de volver a presentar a nuestra facilitadora del día de hoy, que ya pues la mayoría de ustedes conocen, pero no está de más volverla a presentar en este espacio, también queríamos aprovechar para contarles un poquito más sobre la Red de Educación en Derechos Humanos. Ya desde la sesión anterior, algo de información compartimos con ustedes, pero sí queremos aprovechar que somos bastantes personas aquí reunidas para reforzar esa información brindada. Contarles que la Red de Educación en Derechos Humanos es un espacio que impulsa la Defensoría de los Habitantes, específicamente el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes. Es un espacio que nace desde el año 2014, en donde hemos venido integrando, convocando y fortaleciendo la participación de representantes de diversas instituciones y organizaciones que tenemos la labor común de educar en derechos humanos. Entonces, básicamente, nosotros hemos venido construyendo, tejiendo esta red para fortalecer nuestros conocimientos, no solamente en algunos contenidos de derechos humanos, sino también en cómo, ¿verdad? No solamente en qué debemos saber sobre derechos humanos, sino cómo poder transformar los espacios en los que trabajamos para que sean cada vez más respetuosos de los derechos de las otras personas, de nuestros propios derechos, de finalmente del reconocimiento y de la vivencia de los derechos humanos en el día a día. Entonces, esa es básicamente ha sido nuestro propósito. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos reuniones mensuales para aprender, seguir aprendiendo. Sabemos que en derechos humanos el aprendizaje es constante, continuo, y además de eso también del espacio mensual logramos, y eso ha sido muy rico, muy interesante, logramos a veces hacer articulaciones bilaterales o entre tres instituciones para abordar alguna u otra temática que es prioritaria en algún momento en específico de nuestras vidas institucionales u organizacionales. Entonces, nos apoyamos aprendiendo y nos apoyamos también a la hora de concretar iniciativas de manera conjunta. Nosotros decimos, como hay una frase que circula por ahí, que en realidad no sé cuál es la persona, la autoría de esa frase, pero que siempre nos ha resonado muchísimo en la red, y es que muchas veces de manera individual, solos y solas, puede ser que caminemos más rápido, pero nos hemos dado cuenta que de manera colectiva y en grupo podemos llegar más lejos, podemos impactar más. Y la red ha venido haciendo esfuerzos de año con año, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, limitaciones y fortalezas, como toda organización, como todo grupo,
Y parte de estos esfuerzos han sido algunos materiales, y hoy quisiéramos compartir con ustedes un material que siempre nos ha llenado de orgullo, porque sentimos que logramos transmitir un poco parte de ese mensaje que día a día queremos que cale en nuestras organizaciones, y es que todas las personas podemos reconocer que somos defensoras de derechos humanos. Hay un video que hicimos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Tal vez algunas de las personas que están aquí presentes lo han visto, pero nosotras, por experiencia propia, como no nos cansamos de verlo, lo vamos a igual a compartir por si acaso hay personas que aún no lo han visto, y si en algún momento este video les puede servir para generar reflexión, para generar diálogo, para construir también espacios de educación en derechos humanos. Queremos compartirlo con ustedes y ponerlo a disposición. Desde 1948 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los estados del mundo se comprometieron a respetar y garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Los derechos humanos son garantías que protegen a todas las personas, nos permiten vivir en armonía, promueven la justicia y la paz. Si crees que todas las personas deben recibir educación de calidad, vos defendés los derechos humanos. Si entendés que en Costa Rica la seguridad social es ejemplo para todo el mundo y debe garantizar servicios de salud para todas las personas considerando sus necesidades, vos defendés los derechos humanos. Si crees que todas las personas trabajadoras tienen derecho a condiciones laborales dignas, salario, aguinaldo, vacaciones, organización y otras garantías, vos defendés los derechos humanos. Si comprendes que toda persona debe vivir libre de abuso, maltrato, violencia o discriminación, vos defendés los derechos humanos. Si reconoces que todas las personas somos diferentes y tenemos derecho a elegir libremente nuestra tendencia política, creencias religiosas y estilos de vida, vos defendés los derechos humanos. Si no sos indiferente ante las injusticias y te atreves a denunciarlas, vos defendés los derechos humanos. Si vos reconoces que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que somos iguales ante la ley, vos defendés los derechos humanos. Si valorás y celebrás la paz y la vida en democracia, vos defendés los derechos humanos. Todos los derechos para todas las personas, todos los días. Bien, pues esta es una muestra de algunos de los esfuerzos que hemos hecho como red, y queríamos aprovechar el espacio para compartírselos. Y sin más, tal vez para no desaprovechar el tiempo que tenemos para seguir aprendiendo, les presento nuevamente a nuestra facilitadora, la licenciada Katia Escalante Barbosa. Katia, como les he mencionado en septiembre, ella es psicóloga, mediadora y conciliadora certificada desde el año 1994. Es docente de la Escuela Judicial en temas de resolución alterna de conflictos y de desarrollo humano desde el año 1996, y desde el 2015 es la subdirectora interina de la Escuela Judicial. Hace parte de la Red de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes desde su constitución, en representación de la Escuela Judicial. Adelante, Katia. Somos más bien todo oídos y todo disposición para seguir aprendiendo en esta segunda sesión. Muchísimas gracias por generosamente compartir tu experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias, Cinti. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan nuevamente el día de hoy. El día de hoy vamos a retomar algunos aspectos prácticos de la negociación. Vamos a analizar un caso muy sencillo, un caso vecinal, y vamos de manera conjunta, a trabajar lo que llamamos una hoja de preparación para la negociación, que son aspectos que todas las personas deberíamos de tomar en cuenta antes de sentarnos a negociar
cualquier cosa, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, vamos a, yo quisiera, en virtud de lo que mencionaba ahora Inti, estamos acá precisamente en un esfuerzo conjunto de la Escuela Judicial y de toda la red, ¿verdad? De la red que dirige y lidera la Defensoría de los Habitantes y todas las instituciones, ¿verdad?, que conformamos la red. Estamos acá porque ustedes pueden decir, bueno, ¿qué relación tiene la red con el tema de negociación? Bueno, queríamos recordarles que en el año 2014 se proclamó en Costa Rica la paz como un derecho humano y de Costa Rica como un país neutral. Entonces, en ese decreto se establece la paz como un derecho humano fundamental. Y uno de nuestros propósitos en la red es justamente educar sobre el tema de los derechos humanos, de los derechos, en este caso, de las personas a vivir en paz, a resolver sus conflictos de manera armoniosa y de fortalecer las relaciones en una sociedad cada vez más litigiosa. Y entonces ese es el propósito de este tema escogido y de estas conferencias que hemos querido compartir con ustedes. Yo le voy a agradecer a mi compañera María Lourdes. De hecho, yo quisiera pedirle a María Lourdes que abra un momentito la cámara porque me encantaría que la gente conozca a la persona que está detrás de toda la logística de estas conferencias. La compañera María Lourdes es gestora de capacitación, María Lourdes Acuña, es gestora de capacitación de la Escuela Judicial y una persona, ¿verdad?, fundamental en todo lo que es la organización de estas actividades. A ver si está por aquí. María Muchas Lourdes. gracias, doña Katia, Sí. por acá estoy. Ah, ok. Aquí ya, ahora sí. Muchas gracias, María Lourdes. Con mucho gusto, estoy para servirles. Bueno, vamos, si usted quiere me ayuda con la presentación. Es que yo le pido a María Lourdes que me comparta la presentación para poder seguirles viendo, ¿verdad? Y cuando hacen algún comentario, si se ve perfecta, María Lourdes. Sí. Ok, perfecto, doña Katia. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir avanzando. Como les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos prácticos y entonces vamos a empezar retomando algunos elementos que son indispensables para negociar conflictos. Vamos a irlos viendo cada uno de ellos porque justamente nuestra preparación para una negociación tiene que ver con cada uno de estos elementos. Entonces, si nos vamos a decir personas expertas en negociación, tenemos que saber perfectamente a qué nos referimos. Adelante. Y vamos a ver que el primer elemento que nos vamos a encontrar son los intereses. Este va a ser el norte de todas las personas que vamos a estar en un proceso de negociación. Y vamos a ver que los intereses pueden ser muchísimos, ¿verdad? Vamos a ver que a veces y muchas veces tiene que ver con el bienestar, cómo las personas necesitan, requieren poder resolver sus conflictos, desde los más cotidianos, sencillos, hasta los más complejos, para poder caminar tranquilas. O sea, las personas necesitamos caminar con la mayor cantidad de nuestros conflictos resueltos. Y si están en proceso de resolver, ojalá que ese proceso sea pacífico, ¿verdad? Para que no nos quite la paz y no nos quite el disfrute de nuestros días, ¿verdad? Que eso es lo que todas las personas deberíamos de siempre procurar. Tenemos un microfonito abierto. A ver si nos ayudan. Entonces, el bienestar vamos a ver que es uno de los intereses que las personas más tratan de representar en los procesos de negociación. A veces es el sentido de pertenencia y esto está muy relacionado con esa necesidad que tenemos las personas de sentir, por ejemplo, que pertenecemos a una familia que me entiende, a una familia que resuelve conmigo las diferencias, a una oficina donde yo necesito sentirme parte de ella y necesito mantener buenas relaciones para disfrutar además el trabajo que hago. A veces son aspectos económicos, como por ejemplo cuando la gente negocia una pensión alimentaria o cuando se trata de negociar, por ejemplo, un accidente de tránsito o cuando vamos a comprar algo. Otro de los intereses es el control propio, que tiene que ver y está muy relacionado con el tema del bienestar, por eso están como en la misma línea, que tiene que ver con esa necesidad de saber que yo puedo aportar en la construcción de soluciones de todo aquello que me involucra.
El tema de la seguridad, que es súper importante, cuántos procesos de negociación se generan a partir de esa necesidad de seguridad. Y obviamente, un elemento importantísimo es el reconocimiento de mis derechos, el reconocimiento de mis necesidades. Y entonces vamos a ver que todo esto se va a representar como en esto que llamamos intereses, como uno de los elementos fundamentales. Por eso está el primero. Siempre que las personas se sientan a negociar, en lo primero que vamos a tener que trabajar es en los intereses. Si yo me siento a negociar con alguien, tengo que tener muy claro qué es lo que me interesa lograr de este proceso de negociación. Continuamos. Pero ese está, yo creo que... ok. Vamos a ver. Habíamos hablado de la negociación, es que yo me traje esto para acá, de lo que habíamos conversado, porque necesitamos ir haciendo como una claridad, ir teniendo como una claridad conceptual. Entonces, cuando nosotros hablamos y habíamos hablado la vez pasada de los tipos de negociación, decíamos que había negociación por posiciones y negociación por intereses. Si yo me siento a negociar posicionado, lo que voy a querer es que me respondan a la pregunta del qué. ¿Qué quiero? Y eso es lo que quiero que me den. En la negociación por intereses, y nuevamente aquí tenemos el tema de intereses, es ¿por qué lo quiero? ¿Qué es lo que está detrás de esa posición? ¿Qué es realmente lo que a mí me interesa negociar, ¿verdad? Acá, digamos, en este proceso. Eso es lo que yo me tengo que preguntar. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? No qué quiero, sino por qué y para qué. Continuamos. Vamos a ver que habíamos mencionado que las posiciones es lo que afirmamos, es lo que la gente generalmente afirma cuando empieza una negociación. Y es lo que yo les mencionaba como el que quiero, ¿verdad? Ahora en el caso práctico que vamos a analizar, que es un caso vecinal muy sencillo, vamos a darnos cuenta de, bueno, qué es lo que la gente a veces dice que quiere al inicio, ¿verdad? Y qué es lo que finalmente está detrás de eso que dice querer. Los intereses, entonces, es ya no lo que afirmamos, sino lo que realmente deseamos. Y están fundamentados en las necesidades, que es lo que consideramos que debemos tener. Entonces, cuando nosotras y nosotros trabajamos en un proceso de negociación, puede ser que al principio estemos muy posicionadas y posicionados y pensemos, ¿verdad?, qué es esto lo que quiero, pero siempre debemos de preguntarnos qué es lo que es, cuál es la necesidad que está detrás de esta petición o de este objetivo que tengo en la negociación. Continuamos. Vamos a ver que un segundo elemento son lo que llamamos opciones. Y habíamos dicho, tenemos que hacer, y ahora lo vamos a ver cuando veamos también esa definición, tenemos que hacer una diferencia muy importante entre las opciones y las alternativas. Las opciones son las posibilidades de solución que se generan dentro del proceso de negociación y que son muy diferentes a todas aquellas que yo he pensado antes de sentarme a conversar con la persona. Entonces, es la posibilidad, esta opción representa la posibilidad de satisfacer intereses, pero no solamente mis intereses, sino también la necesidad de aceptar los intereses de las otras personas involucradas. Entonces, ¿por qué es muy importante que tengamos claro este tema de las opciones? Porque a veces nosotros hemos pensado en algunas, de manera individual, en algunas posibilidades de solución, pero cuando nos sentamos a negociar, sí o sí, tenemos que tener la apertura para cambiar esas visiones y tratar de construir soluciones que incorporen no solamente mis intereses, sino los intereses también de la otra persona. Continuamos. Ok, otro de los elementos de la negociación son los criterios de legitimidad. Y esto también se le ha llamado criterios objetivos. Son los patrones, principios o referencias externas de imparcialidad más allá de la voluntad de las partes. Cuando hablamos de criterios de legitimidad, y aquí les pongo un ejemplo muy sencillo, que es como las reglas de un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que está establecido objetivamente para poder, y que todas las personas tenemos que tener claro para poder negociar? Y entonces, cuando hablamos de criterios objetivos, es todo aquello que me da información sobre el conflicto que hemos tenido. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de pensiones alimentarias,
¿verdad? Que es un tema muy común en nuestra sociedad. ¿Cuáles son criterios objetivos? Bueno, ¿cuál es la cantidad de chicos o chicas que tiene esa familia? Si papá y mamá trabajan o trabaja solamente una de las dos personas. ¿Cuáles son los ingresos? Todos esos son criterios objetivos. Porque no es lo mismo negociar sobre la base de la voluntad de las personas a negociar teniendo con mucha claridad todos esos referentes objetivos. Entonces, esos referentes objetivos siempre van a ser necesarios para poder establecer un marco a partir del cual las personas van a sentarse a negociar. Continuamos. La legitimidad muchas veces tiene un elemento, lo que llamamos la percepción psicológica, además de los criterios objetivos. Y es todo aquello que también es importante en la negociación, todo aquello que yo considero justo, que yo considero razonable. Eso de normal debería estar entrecomillado. Lo que yo considero normal, lo correcto, lo bueno. O sea, todo eso es el componente subjetivo que yo le incorporo a la legitimidad. Entonces vean que la legitimidad está dada no solamente por los criterios objetivos, sino que hay una percepción psicológica que me hace a mí percibir algo como justo, como razonable, ¿verdad? Como correcto, como normal, como bueno. Y cuando trabajamos en una buena negociación, donde los intereses de todas las personas deberían de estar representados, tiene que haber un nivel de satisfacción relacionada con esto que nosotros hemos pensado. Que esto que estamos negociando y lo que yo estoy logrando acordar sea justo para mí, que sea razonable, que sea, ¿verdad? Que sea bueno. Es muy importante que tengamos, y lo habíamos conversado la vez pasada, que tengamos claridad con respecto a que siempre que nos sentamos a negociar, siempre vamos a tener que ceder algo. No es cierto que todo lo que yo he querido lograr de la negociación antes de sentarme a negociar, es posible que yo lo tenga, porque es muy probable que mucho de lo que yo quiero no esté en concordancia con los intereses de la otra persona. Entonces, en el proceso de negociación yo tengo que tener la suficiente madurez para poder incorporar mis necesidades más importantes, renunciar a aquellas que yo puedo renunciar para dar espacio a las necesidades de la otra persona también. Y por supuesto, eso siempre va a ser un proceso de intercambio donde esperamos que efectivamente las dos personas involucradas o todas las personas involucradas sientan que lo que se ha resuelto es justo y es razonable, ¿verdad? Para todas las personas que han estado ahí en ese proceso de negociación. Continuamos. Este elemento, por eso es tan importante que nosotros hagamos la diferenciación entre opciones y alternativas. Vamos más bien para atrás. Tenemos que devolvernos a donde decía alternativas. A ver, ya casi llegamos. Las alternativas, gracias, son las posibilidades o conjunto de acciones que una u otra parte pueden practicar por cuenta propia. Vean qué interesante, ahorita nos estamos acordando, si estudiamos bien y repasamos bien la conferencia anterior, estamos hablando del famoso MOPAN. Y es, ¿qué es lo que yo puedo hacer de manera independiente de la otra persona después de retirarme de la mesa de negociación? Entonces, este concepto de alternativas nos refiere a todas aquellas posibilidades de solución en las que yo he pensado, y tiene, digamos, como diferentes momentos, en las que yo he pensado antes de sentarme a negociar. Por eso la alternativa siempre es personal, es individual. Otro momento en el que pienso en alternativas es cómo puedo transformar esta alternativa dentro del proceso de negociación para poder posicionarla, pero tomando en cuenta las alternativas que la otra persona me está proponiendo. Y entonces transformamos esas alternativas que cada persona traía en opciones. Yo espero que ya a esta altura ya hayamos tenido muy clara esa diferencia, ¿verdad? La diferencia entre opciones y alternativas. Las opciones son las que construimos dentro del proceso, representando los intereses de todas las personas involucradas, y las alternativas las que de manera individual yo había pensado
que sigo pensando dentro del proceso de negociación, pero que trato de posicionar tomando en cuenta las alternativas de las otras personas. Y hay un tercer momento relacionado con las alternativas y es, de acuerdo a lo que hemos logrado construir como solución, esto que yo he construido con la otra persona satisface de manera suficiente mis intereses, que me permite renunciar a las otras alternativas que yo había pensado. Y entonces aquí es donde nos resurge nuevamente el MAPAN. Y decíamos, el MAPAN es la mejor alternativa para un acuerdo negociado o la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Y eso es, esto que he construido me permite satisfacer mis intereses, eso que he construido con la otra parte, más allá de la forma en que yo solita o de manera independiente hubiera podido resolver el conflicto. Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre en una negociación. Porque les va a parecer extraño lo que yo les voy a decir, porque se supone que aquí estamos promoviendo que en la mayoría de lo posible, en todos aquellos conflictos que estamos involucradas como personas, podamos negociar. Claro, eso es, digamos, como el ideal, pero habrá ocasiones en las que negociar no es la mejor opción. Y es justamente cuando la forma en que yo tengo de resolver el conflicto podría ser más satisfactoria que el resolverlo de manera conjunta. Esto tiene un asterisco grande y es que muchas veces renunciamos a esa mejora, a ese MAPAN, digamos, a esa mejor alternativa independiente del proceso de negociación, porque queremos mantener y reforzar las relaciones. Entonces ahí es donde nosotras y nosotros empezamos a priorizar qué es lo que yo quiero obtener de esta negociación. Esas necesidades que yo tengo que repensarlas. Prefiero una buena solución, pero que afecte un poco la relación. Más bien, una solución más o menos, que llena más o menos mis expectativas, a pesar de todo me parece justa y me permite fortalecer la relación, o me quedo con mi MAPAN, pero se afecta la relación. Esas son decisiones que tenemos que tomar nosotras y nosotros en la vida cotidiana. Seguimos. Otro de los elementos es el compromiso. Y es, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto? Nos preguntamos, ¿qué es lo que yo estoy dispuesta o dispuesto a comprometerme? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a comprometerme con la otra persona a partir de lo que hemos acordado? Entonces, son planteamientos escritos o verbales que especifican los acuerdos. Y se espera, incluso porque recordemos que estamos planteando la negociación hasta en la vida cotidiana, hasta con los conflictos más sencillos. Entonces, muchas veces no tendremos un papel, ¿verdad?, donde consignamos los acuerdos que tuvimos. Es, por ejemplo, en las familias no se estila mucho, pero sí tenemos acuerdos verbales y lo más importante es que todas las personas se comprometan con esos acuerdos. Entonces, este elemento del compromiso es súper importante porque es a qué estoy dispuesta o dispuesto a comprometerme para que la relación funcione mejor y para que el conflicto se resuelva de manera definitiva. Continuamos. Otro elemento muy importante, y yo creo que estaremos de acuerdo, es la comunicación. Y es cómo dentro de todos esos elementos, ¿verdad?, que están presentes en una negociación, cómo tengo que procurar que la forma en que yo voy a comunicarme con la otra persona tenga características diferentes a la forma en que nos hemos comunicado antes, porque probablemente si nos tuvimos que sentar a negociar es porque tenemos una diferencia y porque probablemente antes no nos habíamos podido comunicar de manera tal que nos pudiéramos escuchar. Entonces vamos a ver que estos elementos de escucha son súper importantes. Y hablamos no solamente de escucha activa, sino también de escucha comprometida. Porque el tema de escucha es un tema súper importante y siempre lo hemos comentado en todos los espacios donde hablamos de mecanismos alternos de solución de conflictos, porque la escucha es una habilidad con la que no estamos tan familiarizados y familiarizadas. Estamos tenemos una tendencia más como a oír, a opinar, a juzgar. Y la escucha no es una habilidad que nos hayan enseñado, no es una competencia que nos hayan enseñado en nuestros sistemas de educación.
nos enseñaron a leer, a escribir, pero a escuchar no. Entonces, es una habilidad que hay que desarrollar como personas. Ojalá la pudiéramos desarrollar de que estamos en la primera infancia, pero generalmente es una habilidad que entendemos como personas adultas que si no la desarrollamos, nuestras relaciones interpersonales se van a afectar de manera importante. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de técnicas muy específicas, ¿verdad? Cuando yo escucho activamente, le pregunto a la persona, parafraseo para ver si mi punto de vista sobre lo que me está diciendo es correcto. Además, tengo la capacidad de todo lo que me está diciendo, hacer como una especie de esquema, ¿verdad? Sobre lo que la persona me está tratando de trasladar. Y en la escucha comprometida tenemos más bien todos aquellos actos de escucha en los que yo pretendo generar empatía, una escucha compasiva, ¿verdad? Y significa tratar de comprender cómo la persona se ha sentido en el conflicto, cómo la persona se quiere sentir a partir de la resolución armoniosa del conflicto. Y entonces esa disposición nuestra de atender, no solamente con nuestra atención física, escuchando atentamente, sino además interesándonos por lo que la persona nos tiene que contar y que proponer, a eso le llamamos una verdadera escucha. Entonces, dentro de los procesos de negociación, necesariamente vamos a tener que proponer, modelar procesos de comunicación diferentes, no adversariales, más comprometidos, más empáticos. Adelante, María Lourdes. Entonces, vamos a ver que hay algunos aspectos que nos permiten recordar la importancia de cómo nos tenemos que preparar mentalmente para una comunicación efectiva. Porque pensamos que de repente la comunicación efectiva se va a dar así, de manera espontánea, y no, nos vamos a tener que preparar. Entonces, dispóngase mentalmente para aprender de la otra persona. Todas las personas, todas, tienen algo que aportar en la solución del conflicto. Reconozca el aporte que esas personas pueden hacer. Fortalezca su equilibrio emocional significa, recuerden cuando vimos la vez pasada las estrategias para manejar los obstáculos que se presentan en la negociación y decíamos, uno de los grandes obstáculos es mi reacción o las reacciones de las otras personas. Entonces, si yo voy a ir a sentarme a negociar con alguien, tengo que fortalecer mi equilibrio emocional. Y tener claridad en que no puedo reaccionar de manera negativa porque voy a perder la oportunidad de resolver el conflicto de una manera pacífica con la otra persona. Y algo importantísimo y es definamos cuál es el propósito a partir del cual vamos a negociar. ¿Y qué significa finalmente definir cuál es el propósito? Significa tener claros cuáles son nuestros intereses en este proceso de negociación. Teniendo claros nuestros intereses, definitivamente negociar va a ser mucho más fácil. Y obviamente, cuáles son los intereses de la otra persona que yo podría hacer un esfuerzo por representar en esta posible solución que estamos construyendo de manera conjunta. Continuamos. Ok, vamos a ver, nos hacían falta. Vigile las percepciones subjetivas. O sea, que yo tenga muy claro, ¿verdad? Lo que hasta ahora he interpretado del conflicto y que podría ser de repente un obstáculo en ese proceso de intercambio que tengo que tener con la otra persona. El escuchar activamente, que ya lo comentamos. Y además, siempre pensemos en todos los razonamientos que yo debo de darle a la otra persona para que la persona pueda comprender mi punto de vista. Porque no se trata de nada más decir quiero esto porque lo quiero, es explicar por qué esto para mí es importante. ¿Sí? Continuamos. Cuídese, había otro por ahí, es que no me lo sé. Vamos a ver, ayúdese creando un ambiente agradable y seguro. Esto para todas las personas es súper importante. Si nosotras o nosotros nos vamos a sentar a negociar, siempre debemos de tratar de crear una atmósfera o un clima o un ambiente que sea propicio para la negociación. Y eso empieza desde el momento en que nos acercamos, tiene que ver con el lenguaje corporal, con la forma en que hablamos, con el volumen que utilizamos, con la disposición personal que tenemos de escuchar, ¿verdad? A veces nos sentamos a negociar con una muy buena cara y eso desde el principio hace que el ambiente entonces no ayude para que esa negociación se dé en mejores términos.
Ahora sí, yo creo que ahora sí. ¿Ok? Otro de los elementos es la relación. Y entonces, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta porque pensamos en este proceso, en lo siguiente, este proceso de negociación, ¿cómo puede ayudarme a fortalecer la relación? Porque finalmente resolver el conflicto por resolverlo es probable que no vaya a darnos ningún sentido. Obviamente esto lo pensamos en sí. Vamos a ver, estos son como dos niveles. ¿Qué relación necesito? ¿Qué tipo de relación necesito establecer con la persona en ese momento en que estoy tratando de negociar con ella? Y en el caso de que la persona con la que voy a negociar sea una persona con la que me voy a seguir relacionando, lo que voy a tener que pensar es también en una estrategia para mejorar la relación con esa persona a partir de hoy, porque son dos situaciones diferentes en relación a este elemento. Entonces, cuando pensamos en la relación que ocupo tener con la persona dentro del proceso de negociación, tenemos que pensar cuáles son los problemas de relación que hemos tenido hasta ahora, por qué es que no hemos podido negociar, para entonces tratar de tener esos obstáculos muy claros y tener claro el otro lado de la moneda, por así decirlo, que son los problemas de fondo. Entonces, ¿cuáles son los temas de fondo? Eso me permite tener una agenda a partir de la cual yo voy a conversar con la otra persona. ¿Y cuáles son los problemas de relación? Me hacen a mí estar vigilante de qué es lo que debo de cuidar de mi reacción para que la relación que se dé entre las personas que vamos a negociar sea propicia para lograr un resultado. Partimos de un supuesto y es que todas las personas que nos sentamos a negociar algo, ocupamos una solución. Sería muy extraño cuando alguien se sienta a negociar y en realidad no le interesa la negociación. Probablemente esa negociación no va a ser muy buena. Entonces, partimos de ese supuesto. Todas las personas que estamos aquí sentadas nos necesitamos para encontrar una solución. Entonces, es muy importante, si analizamos los problemas de relación, ¿qué disposición tengo que tener yo para mejorar mi forma de comunicación con la otra persona? Y tener muy claros, para sentarme a conversar con esa persona, cuáles son los problemas de fondo. Les decía, esto probablemente llegue a constituirse como nuestra agenda, ¿verdad?, de trabajo en la negociación. Continuamos. Ahora sí, yo le voy a pedir a María Lourdes que dejemos de compartir. Vamos a hacer, bueno, ¿cómo estamos pensando en que vamos a necesitar, con respecto a todos estos elementos, vamos a necesitar prepararnos para negociar? Entonces, a veces nos queda como muy en el aire cuando uno dice, bueno, sí, estos son los elementos, pero bueno, ¿cómo se analizan estos elementos a la hora de sentarnos a negociar? Entonces, yo le voy a pedir a María Lourdes que tenemos un microfonito abierto. Le voy a pedir a María Lourdes que nos ayude a compartir el caso. Es un caso que incluso yo he usado en otros contextos y es un caso muy, muy sencillo de un problema en un barrio con un perro. Y entonces, para que lo empecemos a hacer más participativo y no solamente yo hable, yo le voy a pedir, tal vez si lo hacemos un poquito más grande, María Lourdes. Eso. Ok, yo le voy a pedir a alguna persona voluntaria que nos lea la posición de la parte 1, que es la que se va a sentar a negociar. A ver, una persona que nos ayuda a leer el caso. Ok, aquí tenemos a Heidi. Adelante, Heidi. Gracias. Bueno, muy buenos días. Parte 1. Mi nombre es Patricia, soy licenciada en Ingeniería. Tengo 35 años. Tengo 6 años de vivir en los apartamentos Heidi, con Nobel. Perdón que la interrumpa. Como no siempre vamos a tener el caso a mano, yo les voy a pedir que lo tengan, o sea, o le tomen fotita o tengan una hojita ahí donde ustedes apunten las características del caso y las características del conflicto, porque después vamos a utilizar un instrumento, por eso es la parte como práctica, ¿verdad? Del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a compartir un instrumento que es una hoja de preparación para la negociación, donde vamos a analizar justamente todos los elementos de este caso. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que tomar en cuenta para prepararme? Si yo fuera una de estas señoras que está involucrada en este conflicto, ¿cómo me preparo para ir a negociar? Disculpe, Heidi, ahora sí, adelante. No se preocupe. Mi nombre es Patricia, soy licenciada en Ingeniería. Tengo 35 años. Tengo 6 años de vivir en los apartamentos Cuerno Verde.
Cuerno Verde, en San Ramón de Tres Ríos, en un barrio de clase media, rodeado de casas que dan a la carretera de Tres Ríos. Mi apartamento queda del portón principal de la calle 110 metros hacia adentro en una finca, de forma tal que no tengo relación con las personas de los costados, pues ellas viven en casas que están directamente frente a la carretera. El barrio siempre ha sido tranquilo, las casas tienen verjas y sus habitantes son personas trabajadoras que generalmente tienen mascotas para que cuiden sus viviendas. Hace más o menos un año, en la casa que se encuentra al costado izquierdo de la entrada de los apartamentos sobre la carretera, compraron una perra negra que generalmente ladra mucho y que con el tiempo se ha vuelto violenta, a tal punto que saca su cabeza por las rejas de los portones de la casa e intenta. Vamos a subirlo un poquitito, por favor. ¿Okay? E intenta morder a las personas. Hace unos 4 meses, la perra casi muerde a 2 escolares y hace 3 semanas, cuando yo regresaba del trabajo en la tarde, sacó su cabeza, rompió mi blusa, rasguñando mi brazo y salvándome de un gran mordisco, si no hubiera sido por mi rápida reacción. Tal situación me causó temor por mi integridad y de las otras personas. Ese día se intentó hablar con la dueña de la perra, pero nadie salió de la casa, al igual que el día siguiente. Pero por lo que se acudió a la policía de la localidad, quienes dijeron que irían, pero no fueron. Se acudió al Ministerio de Salud, quienes se apersonaron, pero no encontraron a nadie que saliera a la casa. De igual forma, se puso la denuncia en el juzgado contravencional. 5 días después se hizo una vigilancia por varias horas hasta que salió una persona de la casa, quien es doña Cristina, dueña de la perra, a quien se le mencionó las diversas situaciones que han pasado con menores y adultos del lugar, mencionando que que la perra acaba de parir y por eso está enojada, pero que harán algo. Han pasado 15 días sin que se realice ninguna acción positiva y el perro sigue atacando por entre las verjas que separan la casa de la calle, ladrando, asustando y tratando de morder a adultos y niños, situación que atenta a la integridad física y psicológica de los transeúntes del lugar, quienes hemos caminado tranquilos y sin temor por mucho tiempo. A mí me interesa que la señora resuelva el problema de la perra de tal forma que se evite la posibilidad de que se escape, ladre tanto y tan fuerte y sobre todo que no se atente contra la integridad física y psicológica de las personas del barrio, quienes si no pasamos por la acera tendríamos que caminar por la carretera y por la gran cantidad de vehículos podríamos sufrir un accidente. Además, si una persona tiene un animal, debe cuidarlo, si no, que no lo tenga. Muchísimas gracias, Heidi. Vamos a pedirle a otra persona que nos ayude a leer la otra parte, que es la vecina dueña de la perra, doña Cristina. A ver, ¿quién nos ayuda? Leyendo la posición, el caso, el punto de vista. Marvi. ¿Le ayudo? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días. Parte 2. Mi nombre es Cristina Retana. Soy ama de casa. Tengo 60 años. Soy viuda y conmigo vive una hija de 22 años. Tengo toda mi vida desde que me casé de vivir en el barrio y siempre ha sido un tranquilo. A mí me llamaron para venir a una reunión porque hay una señora que dice que la perrita la molesta. Sin embargo, es una perra muy buena, que la tengo por brava para que me cuide la casa porque yo estoy muy sola. Ella es una señora muy invivible. Dice que la perra sacó la cabeza y casi la muerde. Y le rompió la blusa. De hecho, ella me llevó la blusa rota, pero ella la pudo haber roto con una tijera para decir eso. Además, me enseñó unos rasguños en el brazo, pero no eran nada. Dijo que a las personas que viven en el barrio arriba, que son unos chiquillos de la escuela, necios y que molestan a mi perra, Laika, casi los muerde. Y que la mamá de ellos había venido a buscarme y no me habían encontrado. Pero yo siempre estoy en casa y debe ser mentira. Creo que deben subir. Mi hija dice que ella preguntó dónde trabaja y le dijeron que eso no era ningún delito, porque yo la tenía por dentro de las rejas. Así que si no les gusta que pasen por la acera del lado de
de afuera y que me dejen de molestar con tonterías, porque yo como adulta mayor merezco respeto. Yo creo que si yo tuviera 20 años menos, esa señora ingeniera no vendría a amedrentarme ni molestarme y de por sí, vamos a ver, perdón, y de por sí no puede hacer nada. Ok, muchísimas gracias a las personas que nos ayudaron con la lectura. Si quiere, María Lourdes, dejamos de compartir. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar este caso desde la posición de Patricia y desde la posición de Cristina. Entonces, lo vamos a hacer justamente haciendo un análisis de los diferentes elementos de negociación de los que ya conversamos. Entonces, pensemos en que Patricia y Cristina se van a sentar a negociar. Entonces, pensemos en cuál sería el análisis de todos estos elementos que ellas tendrían que tener presentes para poder sentarse a conversar. Entonces, déjenme ver un segundito el chat porque parece que hay algunas anotaciones. Dice Rubén, qué importante cuando tenemos ambas versiones de las partes. Claro, a veces tenemos solo una versión, ¿verdad? Entonces nos cuesta un poquito más entender qué es lo que la gente realmente piensa, ¿verdad? O quiere. Entonces, le voy a pedir a María Lourdes que comparta la hoja de preparación, que es una hoja que les vamos a mandar también por correo para que ustedes, siempre que vayan a negociar, ojalá se preparen para esas negociaciones y yo les puedo asegurar que los resultados pueden ser mucho más efectivos. Vamos a compartir la hoja de preparación. Ok, perfecto. María Lourdes, ¿vos podés escribir? Sí, ¿verdad? Sí te deja. Ahorita que estás compartiendo el Word, sí te deja escribir sobre la hoja. Déjeme verificar, doña Katy. Ok, perfecto. ¿Usted me confirma? Ah, sí, perfecto, sí. Perfecto, entonces ahí en parte 1, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer en esta herramienta de preparación para la negociación es, donde dice parte 1, vamos a poner ahí quién es la parte 1. A ver, esto lo vamos a hacer interactivo, para que no me escuchen solo a mí, porque la idea es que ustedes hagan el análisis. Patricia. Perfecto, parte 1 es Patricia, ¿verdad? ¿Y la parte 2 quién es? Cristina. Ok, la parte 2 entonces es Cristina. Vamos bien, vamos poquito a poco. Perfecto, ahora vamos a bajar. Ok. Yo me voy a imaginar, porque entonces, como estamos diciendo, esta hoja de preparación la tengo que hacer para mí, cuando me voy a sentar a negociar. Pensemos en que ustedes se van a sentar a negociar alguna situación en su oficina, alguna situación en la familia, alguna situación en su barrio como esta. Entonces, esta es una preparación personal. Entonces, la vamos a hacer desde una de las visiones. Vamos a hacerla desde la visión de Patricia, como si todas nosotras acá fuéramos Patricia. Entonces, vamos a ir a analizar los intereses. ¿Qué es lo que a Patricia le interesa? Entonces, vamos en nuestros. María Lourdes, si querés, nos posicionamos ahí en nuestros, porque son las personas que nos acompañan hoy, las que nos van a decir cuáles son. Acuérdense que no es la posición, es el interés. Entonces, ¿cuál es el interés de Patricia? Yo quiero que ustedes me lo digan. Que haya un mayor control sobre el perrito. ¿Okay? Mayor control sobre la perra. Sí, claro, esa hoja después se las vamos a mandar junto con la presentación. Que se pueda caminar por el barrio sin miedo a que la perra vaya a morder a alguien. Ok, que se pueda caminar por el barrio de manera segura, ¿verdad? Ese sería otro interés. Tengo la manita de don Juan José. Adelante, don Juan José. Gracias. Básicamente, ella dice que se resuelva el problema de la perra. Para ella, el problema de la perra significa que pueda ella circular sin que la perra la amenace y que mucho menos la agreda como ya ocurrió. Ok, perfecto. Entonces, que pueda circular sin que la perra la amenace, ¿verdad? Que se pueda circular sin que la perra la amenace. ¿Así está bien, don Juan José? Sí, que pueda circular libremente, sin necesidad de, como decía ella, de tirarse a la calle para poder pasar. De tirarse a la otra calle porque resulta que pasan carros, ¿verdad? O sea, sí. Si yo me tiro a la calle para poder pasar ese tramo, ¿verdad? Hay carros. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a escuchar a Lisbeth, que tiene la manita levantada. ¿Qué otro interés hay ahí?
pienso que la seguridad personal, porque aquí, digámosle, Patricia, bueno, hablando de Patricia, está preocupada por la integridad física de ella y de los vecinos. Entonces, Ok, perfecto. y con esto sería la seguridad personal. Ok, la seguridad personal y la de los vecinos. Que recordemos que en una negociación yo puedo, vamos a ver, yo puedo hablar haciendo referencia a que no es un problema que solo me afecta a mí, sino que afecta a otras personas. Sin embargo, yo no puedo representar a otras personas si no me lo han solicitado y si no se ha establecido legalmente. Eso pensamos en un proceso de negociación más formal. Sí, ok, seguridad personal y la de los vecinos. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver el chat, porque también nos están anotando cosas por el chat. Me encanta, me encanta. El ambiente pacífico entre, digamos, el ambiente, pongamos ahí seguridad personal y la del barrio, allá abajito. Qué linda, María Lourdes nos lo está numerando. Ok, la seguridad personal y la del barrio. Acá está ya. Sí, ah, ok. Es que yo quería quitar como vecinos para que pongamos como en general el barrio y la del barrio. Perfecto. Dicen que el ambiente pacífico, dice que es otro interés. Eso me parece muy bien. El ambiente pacífico entre las personas. Luego dice libre tránsito por la acera, como vía pública, la seguridad. Ok, otro de los intereses está que no está ahí, ya los otros están, pero ese falta, el evitar accidentes, recuperar la seguridad física y psicológica comunitaria. Ya nos estamos poniendo, como que sentimos que, ¿verdad? Como que nos está involucrando el conflicto. Eso está muy bien. Vamos a ver. Doña Dice, Cata, ¿cómo dice recuperar la seguridad física y psicológica comunitaria. La seguridad física y psicológica comunitaria. Ok. Ajá. Hay uno muy interesante y es algo muy, muy puntual y es evitar que la perra se escape. ¿Verdad? Eso está muy bien. Ok, vamos a ver. Ok, hay otro que estaba también en el caso, en el documento que teníamos del caso y es que disminuya el ruido que hace la perra. Qué montón de intereses que tenemos. Por eso, por ahí anotaron, controlar la cantidad de ladridos, la perra ladra mucho, ok. Velar por el bienestar de la mascota, ¿ustedes crean que sea un interés de Patricia? Sinceramente. Así, aquí entre nosotros. No, ¿verdad? Entonces, ese no lo vamos a poner. Ese probablemente es un interés de Cristina, evidentemente. Pero de Patricia no manifestó como interés por la mascota, no. Es que hay una segunda parte porque el que la mascota esté tan agresiva es un indicativo que no está en un ambiente sano. Claro, pero en este momento, eso a Patricia, vamos a ver, estamos analizando la posición, el interés de Patricia, y Patricia en ningún momento en el caso, eso digamos sería una apreciación nuestra, probablemente. Sería diferente si, por ejemplo, yo voy a intervenir, ya tenemos otro mecanismo RAC, como los que habíamos hablado al inicio. Si yo voy a hacer una mediación, ahí sí yo voy a tener que anotar los intereses de Patricia y de Cristina, pero esta es Cristina haciendo su análisis antes de sentarse a negociar, perdón, Patricia haciendo el análisis antes de sentarse a negociar con Cristina. Entonces, Patricia en ningún momento menciona el bienestar de la perra, ¿verdad? O sea, es nada más que le quiten el problema, el susto de que la muerda, de que no saque la cabeza, ¿verdad? Ese es el interés de ella, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando veamos el de Cristina, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Dice muchas veces estos conflictos vecinales indisponen el ambiente en los vecindarios. Entonces, un interés podría ser mejorar el ambiente en el vecindario. Y sí es cierto, definitivamente, Ana María, estamos totalmente de acuerdo. Estos problemas afectan muchísimo el ambiente. Sobre todo que tenemos condominios de mucha gente o barrios, incluso residenciales de muchísimas personas, ¿verdad? Ok, yo creo que estamos... Dice que el barrio vuelva a ser seguro. Bueno, ya hablamos del tema de la seguridad. El que esté tan agresiva es un indicativo que no está en un ambiente sano. Eso estamos de acuerdo. Una pronta acción por parte de doña Cristina, recuperar la paz y la tranquilidad para poder salir con temor. Eso sí lo tenemos representado. El interés de Patricia es que quiten la perra de ese lugar. Quitar la perra de ese lugar, 11.
Quitar la perra de ese lugar. Ok, mantener la seguridad comunal ya lo habíamos hablado. Ok, ¿cómo saber si la señora está exagerando? Ok, vamos a ver. Siempre que las personas hacen la interpretación de un conflicto, es una interpretación totalmente subjetiva, ¿verdad? Entonces, yo puedo desde afuera, como una tercera persona que ve el conflicto, ya no como mediadora, porque nuestra posición como mediadores y mediadoras es diferente, pero alguien de afuera podría decir, ay, señora, ¿cómo no sabe uno que está exagerando? Bueno, ese es su punto de vista. Por ejemplo, volvemos al tema de la mediación. Si yo como mediadora voy a mediar este conflicto, yo lo que tengo es que escuchar a las dos partes y tratar de comprender su punto de vista. Nunca voy a poder decir, ay, es que señora más exagerada, porque no soy yo la que está vivenciando el conflicto, ¿verdad? Es la persona la que está vivenciando el conflicto. Entonces, nosotros no juzgamos. Una de las consignas fundamentales en la mediación es que yo no juzgo lo que la persona me está diciendo. Yo hago un ejercicio de empatía para tratar de imaginar cómo esa persona se siente, ¿sí? Federico, adelante. Hola, hola. Buenos días. Me parece que a la hora de prepararse uno también se tiene que escuchar a uno mismo, ¿verdad? Porque de repente yo tengo un rollo con los perros, ¿verdad? Y mi percepción de lo que todo esto significa va a influir en la forma en la que yo voy a mediar. Esto debe ser como un ejercicio muy sano, ¿verdad? De decir, ok, es que aquí ya yo voy con una posición. ¿Qué pasa si ya yo voy con la posición? Porque además yo tengo una vecina igual que me tiene, ¿verdad? Obstinado de rato, ¿verdad? Y entonces trasladé mi conflicto, ¿verdad? Y de repente no me di la oportunidad de escuchar bien y atentamente y abierta y empáticamente a la otra señora que puede tener su punto, pero ya yo me fui con los tacos de frente. Entonces, esa escucha me incluye. De repente hay que sacar un ratito para decir, bueno, ¿y qué siento yo con respecto a esto? Por eso siempre es importante el tema de la cofacilitación, porque en equipos de trabajo yo me permito decirle al compañero o compañera, mira, yo te siento un toque sesgado, ¿verdad? Yo te siento que ya tomaste posición y vinimos a mediar. Quería tomar esta otra escucha como parte del ejercicio. Claro, claro. Ahora, sí tenemos que hacer, para que no se nos mezclen los escenarios, sí quiero hacer la aclaración que en este momento estamos hablando de negociación directa. O sea, es Patricia preparándose para ir a sentarse a conversar con doña Cristina, ellas solitas. Es diferente, y es súper importante lo que dijiste, Fede, es súper diferente cuando es mediación, porque ahí sí. Yo les cuento que yo este caso lo he trabajado en la capacitación que damos, ¿verdad? En formación en mediación, y me he encontrado una amplia gama de actuaciones por parte de la persona mediadora, donde se van a un extremo al otro, así como me ha pasado que toca efectivamente, como vos decís, Fede, alguien que detesta a los perros, ¿verdad? Y entonces de repente, ¿y qué tan brava es la perra? ¿Verdad? ¿Y qué medidas han tomado para controlarla? Y uno dice, claro, esta persona dice que mediadora, ¿verdad? O sea, se ve que no tiene ninguna afinidad. ¿Qué tanto desde el punto de vista ético debió haber pensado, ¿verdad? Si efectivamente era la persona idónea. Así como me ha pasado, por ejemplo, que es el otro extremo, de gente que está simulando este caso como mediadora, personas que están haciendo de mediadora, y entonces empiezan, está doña Cristina hablando, doña Cristina, y es que usted dice que la perrita tuvo bebés, ¿hace cuánto tuvo a los bebés? Y uno dice, a ver, bebés, o sea, y la perrita, o sea, ya, se le fue el amor, ¿verdad? La dulzura por las perritas y los bebecitos, ¿verdad? Entonces ya ahí cruzamos la otra frontera. Entonces, si estamos en mediación, eso es un gran tema, no solamente para que nos parece un tema de repente sencillo, aunque es muy, muy cotidiano en la convivencia de las personas, sino pensemos en otros temas que son todavía más delicados, ¿verdad? Donde tenemos personas que están dirigiendo procesos de mediación con un saco de prejuicios, ¿verdad? Y de creencias que limitan la posibilidad de las personas de conversar.
de negociar. Y son muchas veces ellas las que establecen un campo para la negociación mucho más limitado, ¿verdad? O contaminado, que es mucho peor, por mis propias creencias o por mis propios prejuicios. Y podría ponerles ejemplos que se caerían de espaldas, pero como estamos hablando aquí de derechos humanos, me da como pena compartirlos. Pero digamos, por ahí va el asunto. Digamos que nos quedemos con el caso de la perra, que es más sencillo. Entonces, en este caso, donde estamos pensando en que Patricia se está preparando, porque eso es lo que queremos, dejarles a ustedes una herramienta para que siempre que van a intentar negociar algo, ojalá se preparen. ¿Por qué? Porque la habilidad para negociar tenemos que desarrollarla. La competencia para negociar no nos lo han enseñado en ningún lado. Entonces, yo quisiera que de esta experiencia que estamos teniendo, al menos nos quede esa necesidad de que yo me prepare cuando vaya a negociar algo. Voy a ir a negociar a nivel laboral, lo que sea. Cualquier cosa que ustedes se imaginen a nivel laboral, en mi vecindario, en mi familia, nos tenemos que preparar, ¿verdad? Preparar significa disponerme mentalmente para tener una mejor actitud de escucha y además significa tener muy, muy claros que mis posiciones y mis intereses son diferentes y que probablemente lo que tenga que guiar este proceso de negociación es lo que nos interesa, no solamente a mí, sino a la otra persona. Ok, pero vean qué vacilón. Dice don Álvaro. Volvemos al tema de esas interpretaciones, decía Fede, subjetivas, ¿verdad? Don Álvaro dice, como animalista quiero decir que la perra es agresiva y temperamental porque doña Cristina quiere que sea así para su propia protección. La perrita no es responsable de esa conducta misma que podría ser corregible si su ama tuviera interés. Claro, para mí es un análisis súper razonable, ¿verdad? Entonces, claro, entonces ahora pensemos, me voy a devolver otra vez a la mediación. Si yo soy la persona que media y yo pienso, doña Cristina no tiene a esa perra en buenas condiciones y de alguna forma me indispongo con doña Cristina, tengo que tener eso muy presente para que a la hora de dirigir el proceso no se vaya, ¿verdad?, notando que yo estoy en acuerdo o en desacuerdo con algo que las partes han hecho. Pero vamos a dejar la mediación de lado, ¿verdad? Porque nos devolvemos nuevamente a negociación directa. Dice Tomás, es importante recordar que los derechos de una persona llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, así las necesidades de cada quien deben sustentarse en este principio. Claro, esa es una comprensión, Tomás, que la gente tendría que, antes de sentarse a negociar, comprender, ¿verdad? O sea, nosotros tendríamos que tener muy clara esta consigna que vos nos estás planteando, ¿verdad? O sea, cuando yo me siento, precisamente de eso se trata esta preparación, que yo pueda entender que no solamente hay intereses de mi parte en este proceso, sino que también hay intereses de la otra persona. Por eso es que vamos a dejarlo ahí hasta 11, María Lourdes. Te voy a pedir que nos devolvamos un poquitito arriba. Porque entonces, ahora sí, desde Patricia, ¿cuáles pueden ser los intereses de la otra parte? ¿Quién es? ¿Quién es la otra parte? Doña Cristina, ¿verdad? Entonces, desde Patricia, ¿cuáles pueden ser? Porque vamos, ahí es donde yo tengo que decir, ok, vamos a ver, ese es mi interés, que quiten a la perra, que deje de molestar, que no muerda a nadie y quiero recuperar la seguridad y que podamos caminar con paz, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Ya lo tenemos claro. Ahora, yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande por decir, ok, vamos a ver, ¿cuál es la necesidad de la otra parte? Voy a tratar de hacer el ejercicio como Patricia, de pensar en cuáles son los intereses o cuáles pueden ser los intereses de Cristina. Entonces yo quiero que ustedes me los empiecen, que ustedes hagan el ejercicio. Si ustedes son Patricia y piensan en cuáles pueden ser los intereses de Cristina, siendo Patricia, ¿verdad? No siendo ustedes como observadores y observadoras externas, no. Siendo Patricia, ¿cuáles creen que podrían ser los intereses de la otra parte? De Cristina. ¿Qué me los van diciendo? Así como se les viene a la mente. Doña Katia, nada más una cosita, vieras que voy a tener que escribir en otra parte porque no me permite poner el cursor abajo. No te permite. Vamos a ver. Bueno, no importa, usted ya creó otro renglón, entonces si quiere póngalo, o si quieren en ese mismo donde dice nuestros, ponga de la otra parte abajo. Ok. ¿Sí? Voy a crear. Exacto, no importa, ahí el orden no afecta en nada. Ok, entonces
¿cuáles son los intereses de la otra? ¿Cuáles pueden ser los intereses de Cristina desde Patricia, no desde Katia, María Lourdes, Adriana, Federico, Argili, adelante? ¿Cuáles pueden ser los intereses de Cristina desde Patricia? Sí, podría pensarse que sentirse segura en su casa. Ok, sentirse segura en su casa. Eso está haciendo muy generosa Patricia, haciendo un ejercicio de empatía. Esperemos que tenga esa capacidad. Sentirse segura en su casa. ¿Qué más? ¿Cuál puede ser otro interés de Cristina desde Patricia? Mantener a su perrita en el patio. En el jardín sería. Mantener a la perra. Mantener a la perra en el jardín. No me imagino a Patricia siendo la perrita. Ok, ¿cuál otro? Esa no soy yo. Puede ser que la comunidad entienda que como ella es una señora adulta mayor sola, es quien la cuida y la protege en su casa. Bueno, sentirse segura en su casa, sería como ese primero. Vamos a ver qué están poniendo en el chat, a ver si hay gente que se animó en el chat. Dice, doña Cristina no quiere hacer nada porque su perro está en su propiedad. Exacto, pongámoslo ahí. No quiere hacer nada porque su perra está en su propiedad. Eso sería muy propio de Patricia. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, es qué pensará Patricia, cuáles serán los intereses de doña Cristina, porque verlos desde afuera es más fácil, pero ponernos en el lugar de Patricia, que Cristina sea asertiva ante los comentarios de los vecinos, que no la molesten, puede ser porque ya ella lo había dicho, Cristina, podemos ponerlo ahí, que no la molesten. Ok, dice que la dejen en paz, exactamente, que la dejen en paz. Claro, entonces yo como Patricia pienso, ¿verdad? Dice que la dejen en paz, pero ¿qué hacemos los demás con la perra, ¿verdad? Que nos quiere comer. No permitir que ningún vecino se acerque, Ok, dice de Patricia que Cristina quiere intimidar a los vecinos con la perra para que no se acerquen a su casa. Que Cristina quiere intimidar a los vecinos con la perra. Bueno, pero ese no sería un interés, ese sería, digamos, como una percepción. Vamos a ver, que son los demás que llegan a molestar a la perra, pero ese no sería un interés, ese sería nuevamente una percepción. Todos hablan por la perra y qué pasa con los güilas que molestan a Laika. A ellos no les dicen nada. Ya no estamos siendo Patricia ahí. Yo entiendo perfectamente, entiendo que a veces es difícil hacer el ejercicio desde alguien como Patricia, pero esa no es Patricia. Doña Cristina no concientiza en la posición de los vecinos, piensan que son quejosos. Claro, pero eso no es un... Vamos a ver, yo creo que estamos bien con 5, ¿verdad? Desde Patricia, los intereses de Cristina pueden ser sentirse segura en su casa, porque eso es lo que ha dicho. Mantener a la perra en el jardín, ella quiere dejarla ahí. No quiere hacer nada, ¿verdad? Porque la perra está en su propiedad, eso es lo que ella ha dicho, que no la molesten, que la dejen en paz, no permitir que ningún vecino se acerque, sí es cierto. Ese es el pensamiento de Patricia, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esos 5 tenemos, María Lourdes. Listo, perfecto. Listo, entonces ahora vamos a ver. Arriba decía, y si quieres lo podemos dejar porque tal vez no te deje escribir en esa tercera columna. Entonces, de otras personas, es importante pensar en intereses de otras personas. Sí, claro, el resto, desde Patricia, de ahí, todo el vecindario está interesado en que se resuelva el problema con la perra, el riesgo tan grande que hay con la perra. ¿Sí? Ahí pongámoslo así. ¿Cuáles son los intereses de otras personas? Que se resuelva el problema con la perra para poder vivir seguros y en paz. Que se resuelva el problema con la perra para que tengan un barrio más seguro. Para que tengan un barrio más seguro. Eso es lo que yo como Patricia pienso, ¿verdad? Ok. ¿Ustedes incluirían algún otro interés de otras personas? Que Patricia piense que existen otros intereses de otras personas, aparte de los de ella y los de doña Cristina. Que el barrio vuelva a ser un lugar tranquilo. Ese podríamos ponerlo. Los menores de edad que fueron atacados. Ajá, eso también. Entonces, que el barrio, ahí pondríamos, María Lourdes, que el barrio vuelva a ser un lugar tranquilo. Que el barrio vuelva a ser un lugar tranquilo.
Y tercero sería, decía doña Rosana, que interés que se resguarde la seguridad de las personas menores de edad del barrio. Ok, vean que Patricia tiene muy claros sus intereses y tiene muy claro los del barrio, ¿verdad? Que las vecinas dejen de pelear entre ellas. Pienso que la resistencia al cambio, ya que los vecinos podrían interpretar que Cristina no quiere cambios en la manera en que maneja a su perra. Bueno, esa, digamos, es una interpretación, ¿verdad? Que nosotros hacemos desde acá, ¿verdad? Desde nuestra propia posición. Ok, vamos a continuar. Entonces, ya tenemos clarísimos los intereses de Patricia y los intereses que Patricia considera también que son los de doña Cristina, que es dejar a la perra ahí, no hacer nada, mantenerla en su jardín y que las demás personas vean el que hacen. Y de las otras personas que, bueno, que lo que Patricia ha escuchado es que en el barrio quieren que el barrio vuelva a ser seguro, ¿verdad? Y ojalá que las personas menores de edad no corran riesgo. Voy a aclararles porque varias personas han preguntado por el registro de asistencia. Vamos a ver, ustedes se inscribieron y ya nosotros tenemos un primer registro con las listas que estamos descargando de la aplicación. Luego confirmamos de la gente inscrita cuáles son las personas que asistieron realmente, ¿verdad? Porque habían mucho más personas inscritas de las que asistieron. Entonces, después hacemos un cotejo, ¿verdad? Entre las personas, este registro y las personas que realmente asistieron para tener una lista final. Por eso es que no se les comparte ahorita una lista de asistencia. A menos que, y entonces ahí sería diferente, a menos que nunca se inscribieron y hoy ingresaron porque alguien les compartió el enlace y siendo así tendríamos que compartirles a ustedes nuevamente el enlace. Pero entonces, vean, hagamos una cosa. Tengo las 10:20 y no hemos hecho receso didáctico. Vamos a hacer 10 minutitos de receso didáctico hasta las 10:30 para que ustedes se levanten, se traigan un café, agua, caminen, vayan al baño. Y mientras tanto, les volvemos a compartir el enlace por acá para la gente que nunca se había inscrito antes y que están con nosotros hoy porque alguien les compartió el enlace y pudieron ingresar, que no habría tampoco ningún problema con eso. Listo. Nos vemos en 10 minutitos. ¿Sí? Gracias, doña Carmen. Gracias, sí. Está bien, gracias. Con gusto. Bien, gracias. De acuerdo. Ok, perfecto. Muchas gracias, María Lourdes. Si quieres, vamos bajando porque creo que ya pasamos a otro elemento. Ok, ahora sí. ¿Cuáles son? Vean qué importante este ejercicio que tenemos que hacer. Voy a pensar en cuáles son las alternativas que yo como Patricia tengo para solucionar esta situación de la perra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice Tomás, importante es destacar que desde la óptica Patricia en pro del vecindario ya el problema de la perra se vuelve personal y crea un malestar directo con Cristina, independientemente de que se resuelva el tema de la perra. Ya la señora Cristina será una persona que se tachará de problemática. Bueno, esa es la idea de la negociación, que si Patricia logra negociar con Cristina, este asunto cambie y esta visión cambie y el ambiente en el barrio cambie, ¿verdad? Esa sería la intención de la negociación. Por eso es que Patricia está dispuesta a negociar directamente con doña Cristina. Entonces, pensemos en qué podría hacer Patricia independiente, porque recordemos que eso es Mapán, ¿verdad? Ya ustedes son personas expertas en negociación. Ya ustedes saben que es Mapán, la mejor alternativa posible para un acuerdo, para una solución independientemente del proceso de negociación. Entonces, yo como Patricia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo para resolver esta situación? Hay un microfonito abierto, a ver si nos ayudan, ¿ok? Como Patricia, ¿qué puedo hacer? Cuéntenme. Irse a vivir a otro lado. Eso yo no lo voy a pensar como Patricia, como José. Yo creo que hay mucha gente que le gustan las perritas aquí. Eso me parece muy bien. Pero de ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo para hacer un análisis objetivo del caso. Como Patricia, ¿qué posibilidad de solución tengo de esta situación sin pensar en la negociación? Yo como, Patricia, bueno, entiendo que hay una malla, ¿verdad? Porque está cerrado. Podría hablar con el dueño del lugar para que ponga como una mallita, un sedazo, como para que ya. Esa no sería una alternativa. Esa sería, porque acuérdense que es todo lo que Patricia puede hacer sola
para resolver el problema. Esa que usted nos está dando es una opción. Si yo me siento a conversar con doña Cristina, esa es una opción. O sea, conversar con ella para que ponga una malla, ¿verdad? Pero eso sola no lo puedo hacer porque yo no puedo comprar la malla e írsela a poner a doña Cristina por mis propios medios, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, sigamos pensando. Argili, adelante. Tratar de buscar un acercamiento con doña Cristina y la hija de doña Cristina. Tal vez se sienta doña Cristina con la hija. Esa sería el primer acercamiento, me parece. Claro, esa sería una opción. Acuérdense que las opciones son las que construimos de manera conjunta. Yo lo que estoy pensando aquí es, y les voy a decir por qué, vean qué importante este ejercicio que ustedes están haciendo. Cuando yo pienso en qué puedo hacer yo sola, para resolver este problema, entonces vamos a ver, vamos a pensar en que yo no puedo hacer nada, sola, sin que doña Cristina me ayude, yo no puedo hacer nada. Entonces, vamos a ver, ¿qué habíamos dicho que pasaba cuando yo me voy a sentar con otra persona a negociar, pero sola no tengo absolutamente nada que hacer? ¿Cómo entro en la negociación? ¿Verdad? Entro en una muy mala posición. O sea, si yo no he pensado en que yo tengo otras posibilidades de solución, ¿verdad? Que hay otros medios a partir de los cuales yo podría resolver la situación, entonces entro en una negociación quedando, como dicen popularmente, ¿verdad? A lo que doña Cristina me pueda ayudar a resolver. Entonces, hagamos el esfuerzo de pensar. Vamos a ver aquí en el chat qué nos han propuesto. Denunciar a la fiscalía, ¿verdad? Esa es algo que yo puedo hacer por mis propios medios. Vamos a ver que cuando vaya a pasar por donde doña Cristina sepa que está la perra, que no se asuste y no ponga las manos cerca de lo que parece. Ok, parece que esa no es una posibilidad, una alternativa que a Patricia le guste mucho. Insistir con la intervención de las instituciones competentes. Eso me parece que sería algo, lo que nos dice Rubén, me parece que sería algo que Patricia puede pensar. Pongámoslo ahí, María Lourdes. Insistir en la intervención de las instituciones competentes. La intervención de las instituciones competentes. Esa es una alternativa. O sea, que Patricia por sí sola podría decir, bueno, voy a insistir en ir a no sé, voy a SENASA o voy al Ministerio de Salud o voy a la municipalidad, ¿verdad? O sea, alguna de esas autoridades competentes me pueden ayudar a resolver la situación a mí sola, ¿verdad? Vean que cuando tenemos este ejercicio nos está evidenciando que cuando tenemos un problema con otra persona, a veces es difícil poder resolverlo nosotras solas, ¿verdad? O nosotros solos, ¿verdad? Pero las alternativas siempre hay que pensarlas. ¿Cuál es mi mapán? Si yo no logro sentarme a negociar con Cristina, ¿cuál es mi mapán? Entonces ya Rubén ya nos dio uno, ¿verdad? Una alternativa, que es esa. Luego, denunciar a la fiscalía sería otra, ¿verdad? Que esta sería adversarial, pero bueno, es una posibilidad que yo tengo independientemente de si negocio, denunciar en la fiscalía. Que pase por la otra acera, vamos a ver. Yo como Patricia, por eso es que a veces nos es tan difícil, ¿verdad? Yo siento que las amantes y los amantes de los perros y las perritas, ¿verdad? Salen en defensa, entonces que pase por la otra acera. Esa no es Patricia, esa somos nosotros desde afuera, ¿verdad? Pensando en qué es lo que Patricia puede hacer. O sea, no estamos siendo empáticos con Patricia. Patricia tiene miedo a la perra y Patricia necesita pasar por esa acera, porque si se tira a la calle o a la otra acera, entran carros a cada rato, entonces está apenas a 100 metros de la entrada del barrio. Entonces, ella tiene que pensar también en su seguridad. Dice, conversar con más personas del barrio para hacer un grupo más grande que también estén molestas. Esa es una posibilidad, eso sí. Conversar, esa sería una tercera alternativa. La tercera sería entonces conversar con más personas del barrio. Con más personas del barrio que también están molestas. Para pensar en una alternativa, digamos, o en una solución más de barrio, ¿verdad? Como más, en una solución más... más de comunidad, por así decirlo. Rotular para advertir sobre la existencia. Esa no es Patricia. Matar al perro. Bueno, hay gente que eso piensa, Juan José. Vea, yo le quité algunas, porque estos son casos de la vida real. Yo a este caso le quité cosas que para que no sonaran muy rudas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, dentro de la versión de la parte original estaba no matar al perro, pero sí mandar el perro a otro lado, ¿verdad? O sea, que se lleven al perro para otro lado.
Esa es, digamos, una posibilidad, pero bueno, no la vamos a poner aquí para no ser muy adversariales y no herir susceptibilidades. Lamentablemente, Patricia podría pensar en envenenar a la perra. Todo eso la gente lo piensa, aunque ustedes digan, uy, pero qué rudo, todo eso la gente lo piensa. Y peor aún lo hacen, ¿verdad? Acudir a las autoridades competentes, perfecto. Bueno, esa es otra posibilidad. Solicitar a un centro de mediación o a una casa de justicia que son tan eficientes en la solución de conflictos, solicitar a un centro de mediación o una casa de justicia la intervención para resolver el conflicto. Esa es una posibilidad, vean que esa es una alternativa, porque de repente Patricia piensa, bueno, es que yo sola a lo mejor no voy a poder, porque esta señora es muy difícil, ¿verdad? Dice proponer un encuentro entre Cristina y Patricia para que ambas se conozcan, y esa no es Patricia, ¿verdad? Acuérdense que estoy pensando como Patricia. Ya Patricia hizo un esfuerzo en decir, ok, voy a pedir ayuda aquí a la Casa de Justicia. Patricia resulta que vive en Heredia, entonces no era en Tres Ríos, perdón. Ya no me funcionó en la publicidad para la Casa de Justicia de Heredia, que trabaja tan lindo. Entonces, esa tres, claro. Juan José, justamente, a veces las personas piensan en alternativas que son adversariales. Por eso es que tienen que analizarlas muy bien, ¿verdad? Pero son alternativas que las personas tienen, recuerden, antes de sentarse a negociar. ¿Qué puedo hacer yo sola para resolver el conflicto con Cristina? Dice Rosana, usar sus conocimientos de ingeniera para encontrar una opción que permita a los vecinos desplazarse sin pasar por la casa de doña Cristina. Hay que entender que la señora es adulta mayor, que puede tener una tristeza. Claro, Nuria, esa tampoco es Patricia, ¿verdad? Ella ya sabemos que ese ejercicio no lo hizo. Consultar con un abogado para explorar otras vías legales. Bueno, eso también. 5, la número 5. Consultar con un abogado, esa sería mi alternativa número 5. Consultar con una persona, ¿verdad? Con una persona especialista en derecho para explorar otras vías legales de solución. Otras vías legales de solución. ¿Por qué la gente del barrio, entendiendo la situación, por qué no entrenan al perro? Ok. Esa no es Patricia, ¿verdad? Acuérdense que nuevamente estamos haciendo el ejercicio desde Patricia, no desde nosotras como personas que estamos y nosotros que estamos haciendo el análisis de afuera. Ok, ya como Patricia, resulta que esas son las alternativas, ¿verdad? Esas son las alternativas que yo tengo. ¿De qué me sirve a mí? Yo quiero que ustedes me digan, ¿de qué me sirve a mí analizar cuáles son las alternativas de solución que yo tengo independientemente de la negociación? ¿De qué me es útil esto? ¿Por qué es importante hacerlo? Cuéntenme ustedes. Como estrategia. Claro, para pensar en una estrategia. O sea, ¿qué me conviene más hacer? Vamos a ver, entonces yo analizo, híjole, ya yo fui a la MUNI, ya fui a la policía, ya fui a SENASA, solamente una vez vinieron y no encontraron, la señora no salió, ¿verdad? Contratar un abogado, tan caro que cobran, ¿verdad? A veces, qué tirada. Ir a la Casa de Justicia podría ser una posibilidad. O sea, todo eso tengo que valorarlo. Y entonces ahora pensemos, ok, ya esas son mis alternativas. Ahora yo como Patricia voy a pensar, ¿qué alternativas puede tener Cristina? Ustedes se han puesto a pensar, vamos a ver, la primera, pensemos en unas dos, porque ya se nos está acabando el tiempo y no vamos a poder terminar. Pensemos en, ¿qué posibilidades tiene como Patricia? ¿Qué creo yo que puede hacer Cristina para resolver el problema? ¿Qué creo yo que puede hacer? ¿Qué alternativas tiene? Díganme ustedes, para no decirles yo, algo que se me ocurra. No, Cristina no tiene ninguna alternativa de algo que pueda hacer Cristina ella solita. Recuerden que este análisis lo estamos haciendo también para que comprendamos la importancia de reconocer qué pasa en una negociación cuando una persona tiene mapán, digamos, cuando tiene alternativas y cuando otra no las tiene. Entonces, Cristina sabe que ella tiene una perra que es brava, que saca la cabecita por las rejas y que asusta a la gente o que la rasguña o que, ¿verdad? Que parece que las personas han percibido que es peligrosa la perra. Les voy a contar que la perra era una Rottweiler. Ese fue un datito que quité para no subjetivizar mucho el asunto. Era una perra negra, Rottweiler. Entonces, ¿qué puede hacer Cristina? Dice, bueno, colocar sedazo en la reja.
Eso es algo que Cristina estaría dispuesta a hacer. Vamos a ver, nuevamente estamos pensando como en opciones, ¿verdad? Claro, todo eso se nos ocurre divino, pero ¿qué puede hacer Cristina para resolver el conflicto independientemente? Bueno, pensemos en que sí, pero ¿quién le va a decir a Cristina si no lo ha hecho hasta ahora? ¿Verdad? Podría no ser muy real. Claro, eso puede ser modificar la reja, poner sedazo, todo eso podría ser, pero a Cristina no se le ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, tal vez dice mantener la perra dentro de la casa durante el día y sacarla solo en las noches. Bueno, eso podría ser. Podría ser una alternativa que Cristina piense. No sabemos, ¿verdad? Porque ella dice que no, que la perrita tiene que estar ahí todo el día para cuidarla. Entonces, digamos que qué difícil. No pudimos pensar en alternativas de Cristina, porque todo lo que se me ocurre son opciones, ¿verdad? Dentro del proceso de negociación que yo le podría proponer, vea, doña Cristina, ponga sedazo, ponga más rejas, ¿verdad? Entonces vean que todo esto que ustedes han planteado es algo que yo le podría sugerir a Cristina dentro del proceso de negociación, pero en este momento no hay como ideas de qué puede hacer Cristina solita para resolver la situación, ¿verdad? Enviar a la perrita de adiestramiento canino, claro, eso yo se lo puedo proponer dentro de la negociación para que no sea tan reactiva. Claro, pero el tema es que no es algo, vamos a ver, no es algo que a Cristina se le pueda ocurrir sola. Eso surge dentro del proceso de negociación. Ven qué importante todo lo que ustedes están planteando. Ok, sigamos, María Lourdes, para que veamos los otros elementos, porque vamos a tener que verlos como de carrerita. Y lo que hacemos es que ya no los vamos a escribir, sino que los vamos a nada más a decir verbalmente para que ganemos un poquito de tiempo. Si quiere, bajamos, María Lourdes. Por la maldad la podrían envenenar, claro, eso es algo que haría gente mala, realmente. Entonces, ahora sí, vean aquí, en posibles opciones es todo lo divino que ustedes han dicho. ¿Cuáles son cuando yo pienso en opciones es, ok, yo voy a ir a negociar y dentro de esa negociación, ¿qué podría surgir? Que podríamos negociar doña Cristina y yo. Entonces, que no lo vamos a anotar, pero todo lo que ustedes han dicho, proponerle que ponga un sedazo, que la ponga en el patio, que en el día la tenga atrás y que la saque solo en la noche, todo eso que a ustedes se les ocurrió antes son posibles opciones. Entonces, yo tengo que imaginar antes de ir a negociar todas las posibilidades de solución. ¿Para qué? Además de que si yo estoy pensando ya en opciones y no en mis alternativas, ¿verdad? Tengo que pensar en los intereses de doña Cristina. Entonces yo no voy a ir a la negociación pensando en que ella mate a la perra, que la venda, que la regale, que la quite del todo del frente, porque también ustedes mismos, si ustedes mismos lo mencionaron, están derechos de la perrita por medio. Entonces, cuando pienso en opciones, voy a tener que hacer sí o sí el ejercicio de considerar las necesidades y los intereses de la otra persona. Ahora sí que ya Patricia no puede ir. Hay alguien con un microfonito abierto. Ahora sí que no vamos a poder pensar en que voy a ir a negociar pensando solo en mis intereses, no. ¿Cuáles son los intereses de doña Cristina? Ya yo los tengo claros, ¿verdad? Como Patricia. Entonces voy a sentarme a negociar con ella pensando en que las posibilidades de solución tienen que incluir los intereses de ella también. Entonces, vamos a ver, ok, todas esas, el tema del adiestramiento, todo eso son cosas que podríamos hacerle ver a doña Cristina que si el animal, si la perrita muerde a alguien, entonces eso puede traerle consecuencias legales. Todo eso son opciones que yo me llevo en mi mente. ¿Por qué? Porque son opciones que incluyen y deben de incluir los intereses de doña Cristina. Yo no puedo irme a negociar y a sentarme a negociar pensando solo en mis intereses. Podemos bajar, María Lourdes. Ya tenemos ahí las posibles opciones. ¿Cuáles son los criterios objetivos? La perra ha mostrado ser brava, ¿verdad? Es una Rottweiler. Parece que está recién parida, dijo doña Cristina. Eso podría ponerla más a la defensiva. Ya hay, digamos, quejas de otras personas del barrio, los chicos y chicas que dicen que pasan y que la perra los asusta porque saca la cabeza. Un criterio objetivo es el ancho de las rejas, ¿verdad? De las verjas. Si efectivamente la cabeza de la perra pasa, ¿verdad? Todos esos son criterios objetivos a partir de los cuales yo tengo que sentarme a negociar con
doña Cristina. Me los tengo que llevar para que juntas podamos hacer un análisis de la situación que se está presentando con la perra. Vamos a bajar otro poquitito. Ok, ahora tengo que preguntarme yo, ¿cuál es el propósito de la reunión? Bueno, definitivamente que esto se resuelva de una vez por todas y que recuperemos la seguridad. Entonces, ¿cuáles son temas a discutir? ¿Cuáles son temas a discutir? Pensemos, y esto nos lleva como a establecer como una especie de agenda, ¿verdad? ¿Qué tengo que discutir yo con doña Cristina? Bueno, el comportamiento de la perra, ¿verdad? Que conversemos sobre el comportamiento de la perra, que conversemos sobre las situaciones que se han presentado y que las personas de alguna manera, digamos que son temas relacionados con la seguridad. Otro tema va a ser la perra propiamente, ¿verdad? Y relacionado con la perra, los intereses de doña Cristina en relación con la perra, todo eso tenemos que conversarlo, ¿verdad? Y obviamente, todas las posibilidades a partir de las cuales se podría controlar el comportamiento de la perra y que podría redundar, digamos, en la seguridad de las personas del barrio. ¿Qué espero yo? ¿Cuál es el producto esperado? Bueno, que el asunto se resuelva de una vez por todas, que yo no me levante de esa mesa de negociación con doña Cristina hasta que el asunto de la perra esté resuelto, ¿sí? Entonces vamos a bajar otro poquitito. Ok, me hago un borrador de agenda y yo quiero, y tengo que anotar ahí temas a escuchar. ¿Qué tengo que escuchar yo? Vamos a ver qué disposición como Patricia tengo que tener para escuchar a doña Cristina. ¿Qué significa la perra para ella? ¿Por qué la perra es importante? ¿Qué ha significado para ella las quejas de las personas del barrio? ¿Verdad? ¿Cómo se ha sentido ella con respecto a las quejas de las personas? ¿Cómo se sentiría ella, por ejemplo, que la policía, la municipalidad, SENASA o el Ministerio de Salud le lleguen a tocar la puerta? ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría? Son temas que yo quiero escuchar. Si ella sabe, por ejemplo, que hay alguna consecuencia legal, ¿verdad? En el caso de que la perra muerda a alguien, efectivamente, ¿verdad? Todos son temas que tengo que pensar en que son temas a escuchar. Vamos bajando un poquitito y ponemos, bueno, ¿qué preguntas tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, esas son preguntas que tengo que, acciones que tengo que hacer antes. ¿Qué tipo de preguntas le puedo hacer a doña Cristina? Y ahí sí tenemos que sentarnos como a redactarlas, porque ya no nos queda tiempo para redactarlas. ¿Qué tipo de preguntas le podría hacer para que ella me cuente, ¿verdad? Lo que significa la perra, que ella me cuente si sabe, si estará realmente asesorada legalmente con respecto a las consecuencias que podría tener el que la perra provoque lesiones en alguien, ¿verdad? Vamos a bajar, María Lourdes. Y ¿qué pasos puedo dar para mejorar la relación? Porque vamos a ver, Patricia y Cristina, yo tengo que entender que cuando yo trabajo con alguien, cuando yo convivo con alguien en un barrio, en una comunidad, en un residencial, cuando yo tengo una familia, son personas con las que nos vamos a tener que seguir relacionando. Entonces, tengo que pensar en qué podría ayudarme a mí a mejorar mi relación con doña Cristina, que va a seguir siendo mi vecina y yo voy a seguir siendo la vecina de ella. ¿Por qué? Porque las dos estamos en el mismo lugar y estamos, ¿verdad?, muy cerca. Entonces, pensar en qué cosas podría yo hacer para mejorar mi relación con ella. Sí, bajémoslo otro poquitito, María Lourdes. Y ya, ¿verdad? Ya estamos, ya terminamos con el formulario. Ok, esa es la hoja de preparación. Perfecto, María Lourdes, 1.000.000 de gracias, de verdad. Esa es la hoja de preparación para la negociación. Esto es algo que todas las personas deberíamos de hacer para adquirir la competencia, de prepararnos adecuadamente para sentarnos a negociar. En los conflictos, decíamos la vez pasada, en cualquier contexto, para generar ambientes más armoniosos, para generar relaciones que nos permitan disfrutar de los contextos en los que estamos. Todas las personas necesitamos vivir tranquilas y seguras en un barrio, necesitamos trabajar en paz, necesitamos tener una familia donde los espacios sean para disfrute y no para discusión o pleitos. Entonces, si yo tengo en este momento, y esa es mi invitación, si yo tengo en este momento alguna situación de conflicto que no he resuelto en algún contexto, me voy a tener que sentar a pensar en cómo puedo buscar un espacio para negociar directamente con esa persona.
Y entonces esta hoja que se las vamos a mandar también por correo, esta hoja se las vamos a mandar para que ustedes lo tengan ahí como una herramienta para prepararse siempre que vamos a hacer una negociación. Eso va a ser importantísimo. Solamente voy a hacer un cierrecito. María Lourdes, yo te mandé otra vez la presentación, pero no sé si la lograste descargar, porque no nos iba a dar tiempo de terminar todo lo que íbamos a conversar hoy. Sí, señora, ya casi llego a donde dice análisis de caso. Estoy pasándola porque no me permite. Perfecto. Ya se la para presento. Que hagamos el cierre con estos 5 minutitos que nos quedan. Yo creo que los 5 minutitos nos van a alcanzar, María Lourdes, para que compartamos la declaracoria, que es con la que yo termino. Vamos a ver. Sí, todo eso igual se los vamos a mandar, pero adelantémonos a la declaracoria, porque no nos va a dar tiempo de terminar. Aquí estamos. Ok, voy a terminar como empecé. ¿Se acuerdan que empezamos con una reflexión declaratoria del libro Las negociaciones nuestras de cada día? Entonces, Clara Coria nos dice, hay 6 condiciones que considero que son absolutamente necesarias para contar con el permiso interno que posibilite hacer uso de los conocimientos objetivos a la hora de abordar negociaciones. Estas condiciones son las siguientes. Conectarse con los deseos propios y reconocer los intereses personales. Legitimar el derecho a defender mis intereses, contar o ser capaz de establecer situaciones de paridad económica, afectiva, legal, política, sin la cual la negociación es inviable, y disponer de recursos genuinos. Entonces, quiere decir que, si querés avanzamos, yo creo que ya esa era la última. Entonces, mi invitación es a que busquemos los espacios, gracias María Lourdes, que busquemos siempre los espacios, para tratar de no quedarnos con ese saco en la espalda de conflictos sin resolver que no nos permiten caminar con libertad. Tratemos de revisar qué tengo en ese saquito, ¿verdad? Lo pongo sobre la mesa y empiezo a tomar decisiones con respecto a qué es importante en mi vida empezar a resolver. ¿Para qué? Para disfrutar más de lo que hago, para disfrutar más de mi familia, de mi barrio, de mi lugar de trabajo. Toca, sí o sí, que alivianemos la carga, que nos quitemos ese saco, que le pongamos las cositas sobre la mesa y tomemos la decisión de tratar de negociar todo aquello que sea posible para que de manera conjunta logremos representar los intereses de todas las personas involucradas y que, como les decía, empecemos a caminar de manera más libre. Yo quisiera agradecerles porque ya nos quedan 3 minutitos, no sé si alguna persona quiere comentar algo o hacer alguna pregunta ya como para ir terminando, no quisiera como abusar del tiempo de ustedes y con muchísimo gusto les atiendo. De verdad, muchas gracias por la forma en que participaron, me parece que hicieron aportes súper valiosos. Entonces, no sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Sí, yo quería, repito, darle las gracias, fue unas sesiones de muchísimo provecho, ojalá que se sigan repitiendo porque el horario, el tiempo, ha sido excelente, de verdad que muchísimas gracias y ojalá que podamos continuar con estos procesos. Con muchísimo gusto, Bernardita, para servirles. Tenía otra manita levantada, vamos a ver, pero ya la bajaron. Pero no vi, Flor, adelante, Flor. No, darle las gracias y definitivamente esto es un proceso de mucho aprendizaje, ¿verdad? Porque hay demasiadas aristas que a uno le llena la cabeza, como dice usted, y hay que ser demasiado objetivo, pero es sumamente interesante para ponerlo en práctica, no solo, como dice usted, en situaciones laborales, de oficina, de casa, de vecinos, ¿verdad? Es muy provechoso, muchas gracias por el espacio y ojalá que se sigan repitiendo, porque en realidad es un aprendizaje de vida, ¿verdad? Es una situación que nos haría ser una mejor sociedad y no ser tan reactivos, sino pensar un poco más antes de tomar las decisiones, ¿verdad? Teniendo empatía y tolerancia un poco con las demás personas que compartimos la sociedad. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy feliz día. Muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias por sus palabras. Adelante, Inti. Ay, teníamos la manita de Tomás, perdón. Sí, adelante, Tomás. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo sé que esto es un ejercicio de práctica, pero sí es importante que todos nos concienticemos, porque si en este ejercicio uno nota cómo las personas se parcializan por sus gustos, por lo que les cae bien o lo que les cae mal,
No quisiera yo imaginar que es una persona de estas realmente en una conciliación verdadera. Es altamente preocupante. Si en un ejercicio no pueden apartar lo que piensan realmente, en una conciliación sería catastrófico. La verdad lo digo como algo reflectivo para que todos traten o tratemos de echar en nuestro saco, porque tenemos también cosas que cambiar. Aquí estaríamos ayudando a personas, pero si nuestros intereses reales están de por medio y nos parcializan, qué duro pensar en ayudar a alguien así. Te lo digo claro. De manera reflectiva. Sí, Tomás, recordemos que el ejercicio era sobre negociación directa. Justamente por eso es que, ¿verdad? La gente fue muy espontánea en compartir las visiones que podría tener una persona con este problema. Otra conferencia podríamos tener muy diferente si este caso llega a mediación. Son otros 100 pesos, ¿verdad? Como decimos, son visiones y escenarios totalmente diferentes, ¿verdad? Pero sí, es importante tomar en cuenta que siempre que las personas buscan a alguien, que ya sería otro mecanismo, no el que hemos estado conversando, esta tercera persona imparcial sí tendría que tomar en cuenta, obviamente, las visiones de cada una de las partes y valorar si el caso podría mediarse o no y bajo qué circunstancias, ¿verdad? Pero, o sea, como les digo, sería tema de otra conferencia. Entonces, porque aquí estábamos hablando de lo que es la negociación directa. Pero sí, o sea, siempre nos vamos a encontrar con gente a la que le cuesta salir de sus posiciones, ¿verdad? Y por eso son gente que no negocia, ¿verdad? Bueno, adelante, Inti. Agradecerte, Katia, estas 2 sesiones tan nutridas de información y ahora, bueno, ya está en práctica que vemos que al parecer una situación sencilla, ¿verdad? O un conflicto que tal vez podríamos ver desde afuera como sencillo, tiene una complejidad importante. Ahora imagino los múltiples ejercicios que realizan ustedes, ¿verdad? Aún con mayor profundidad o con consecuencias incluso más delicadas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la información y también muchas gracias por el trabajo que realizan todas las personas que se dedican a mediar, a poner en práctica la resolución alterna de conflictos. Muchas gracias y muchas gracias a María Lourdes también y a todas las personas que estuvieron hoy presentes. Solo recordarles a los compañeros y compañeras de la red que nos vemos en el otro enlace para afinar algunos detalles organizativos de nuestro trabajo. Buen día. Buenos días.